Los hieródulos, o sea, esclavos del templo, eran hombres y mujeres dedicados como esclavos al culto de los dioses. Pertenecían al ámbito oriental y aparecen con mayor frecuencia vinculados con el culto de las deidades de Siria, Fenicia y Asia Menor. Existían los esclavos que atendían todas las tareas relacionadas con la adoración de los dioses, el cultivo de las tierras sagradas, etc., y cuyos descendientes continuaban en la misma condición servil. También existían personas libres que se ofrecían como esclavos a los dioses y que eran bien asignadas a los templos o dispersos en otros lugares, llevando a los dioses el dinero que ganaban. A esta clase pertenecían las mujeres que se prostituían y llevaban a los dioses el dinero que obtenían de esta manera. La opulencia con que se celebraba la adoración religiosa en Oriente y los extensos dominios que muchos de los templos poseían exigían un gran número de siervos y esclavos. Como ejemplo de esto, hubo un templo en Capadocia que poseyó hasta 6.000 hieródulos y otro en Morimene con 3.000 de estas personas. De estas grandes cifras surge la idea de que la deidad debe tener una cierta clase de personas especialmente dedicadas a su servicio y desvinculadas de las tareas ordinarias de la vida, y que era un deber proveer cuantas personas pudieran a este servicio. Los reyes dedicaban como esclavos sagrados a los prisioneros que tomaban en la guerra, los padres a sus hijos e incluso personas de las mejores familias enviaban a sus hijas a los templos para sacrificar su castidad a los dioses. Esta costumbre de mujeres ofreciendo su castidad a los dioses parece haber surgido de la noción de que los dioses deben tener los primeros frutos de cada cosa. La costumbre prevaleció en Babilonia, así como en muchos otros lugares. Los templos griegos tenían esclavos para realizar las tareas más bajas, pero también hay menciones en algunos templos griegos de personas libres de ambos sexos que se dedicaban voluntariamente a los servicios de algún dios y a quienes se solía llamar hieródulos. Los dueños que querían dar la libertad a sus esclavos no podían realizar la manumisión, los presentaban a algún templo como hieródulos a modo de regalo o venta y así les daban en realidad la libertad. Las hieródulas que se prostituían solo se hallaban en Grecia relacionadas con el culto de divinidades de origen oriental o con las que muchos de sus ritos religiosos procedían de Oriente. Este era el caso de Afrodita, originalmente una diosa oriental. En su templo de Corinto había 1 millar de hieródulas héteras y también en su templo de Erice en Sicilia. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Lo invito a suscribirse y a darle like a los videos. Muchas gracias.